Hermenéutica. Definimos la hermenéutica y entendimos que es el arte de la interpretación del texto sagrado de la Biblia. La hermenéutica bíblica se encarga de interpretar las escrituras. No vimos la historia y ojalá un día podamos verla, pero aplicamos una exégesis en 4 pasos que tiene que ver con el análisis del contexto, el análisis lingüístico, el análisis teológico y la aplicación del mensaje. Luego de ahí pasamos a las claves. Y las claves, decíamos que hay errores que se cometen a la hora de nosotros interpretar. El primer error es identificar pasos, cuando en la hermenéutica no hay pasos sino reglas. Hay 2 reglas. Y lo segundo es confundirla con la exégesis. Si bien la exégesis se parece, no es lo mismo. La exégesis está contenida dentro de la hermenéutica. Es una herramienta hermenéutica. Es una disciplina que se hace dentro de la hermenéutica, pero la hermenéutica es mucho más amplia. Bien, decíamos que esas 2 reglas son la regla bíblica. La Biblia es su propia intérprete. La Biblia se interpreta ¿por qué? Por la Biblia. ¿Usted quiere saber lo que dice la Biblia? Lea la Biblia. Amén. Muy bien. Y segundo, la regla contextual. La Biblia posee un contexto que no está limitado aquí. Nosotros debemos analizar su gramatismo, su historicismo, la parte geográfica y la dogmática para poder llegar a la verdad de las Escrituras. ¿Qué les parece si hacemos entonces una aplicación de lo que hemos hablado hoy en ese sentido? Vamos a analizar la parábola de las 10 vírgenes. Le vamos a hacer hermenéutica a la parábola de las 10 vírgenes. Ustedes la han leído, la han escuchado predicar muchísimas veces, ¿verdad que sí? Vamos a buscar Mateo capítulo 25, verso 1 al 13. Vamos a hacer esto rápido porque voy a entrar ahora a homilética. Mateo 25, 1 al 13. Para estar más contextualizado, me gustaría leer en la Biblia textual. Ay, santo, no quiere cargar. ¿Ya lo tienen? ¿Alguien lo puede leer? Amén. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas fueron a comprar, vino el esposo. Llegó el hombre. Siga. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad y sueño, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Ustedes la han escuchado? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Yo voy a predicar de la parábola de las 10 vírgenes. ¿Qué es lo primero que yo voy a hacer? Aplicarle hermenéutica. Y para eso tengo que seguir estos 4 pasos que están ahí. Debo aplicarle exégesis, debo aplicarle su contexto histórico, debo aplicarle su contexto dogmático y debo aplicarle el contexto bíblico.
Bien, vámonos con la exégesis. Lo primero, que ¿de quién es que se está hablando? Vírgenes. La palabra vírgenes, exégesis, usted se va al idioma original. ¿En qué idioma fue escrito este libro? En griego. Entonces, usted va a buscar la palabra virgen en el griego. ¿Cuál es la palabra para virgen en el griego? Pártenos. Que habla de una joven virgen, una doncella que no posee mancha en su honor. No posee mancha en su honor. Ninguna de ellas había entregado su virginidad al mejor postor. Eran muchachas que se habían guardado. Su historia moral era intachable, pero ese no era su problema. Eran muchachas fieles en la iglesia, muchachas que están allí. Óigame, a los ensayos, a todo lo que sea, ellas están ahí. Pero el problema de ella no era ese. Si ese no es el problema, vamos a aplicarle el contexto histórico. ¿Qué pasó entonces? Bueno, en Palestina las bodas ameritaban de una camarilla de jóvenes que asistían a las novias. O sea, la novia elegía unas muchachas que la iban a asistir en la boda. Esas se llamaban ¿cómo? ¿Cómo le llamamos nosotros hoy? Las damas de honor. Las damas de honor. Y no es por ponerle ese nombre, es que debían ser doncellas honorables. Usted no iba a ver un reguero de vieja con milla corrida asistiendo a la muchacha. No, eran muchachas, doncellas, igual que ella, que la asistían. Pero puede ocurrir que las muchachas sean conocidas de la novia y no del novio. No del novio, porque acuérdese que cuando una muchacha era enlazada en un compromiso matrimonial, el papá del muchacho y el papá de la muchacha se reunían, llegaban a un acuerdo: tú me das 50 vacas y me pagas una dote a mí y me asegura una dote para la muchacha de 15 ovejas y yo te entrego la muchacha. Entonces llegaban a un acuerdo, o de tierra, tú me vas a dar tal terreno, y así por el estilo, y se ponían de acuerdo. El muchacho se iba ¿a qué? A preparar el lugar. El muchacho iba a preparar su casa. El muchacho se iba a prepararse para recibir a esa novia y venir a buscarla cuando ya él estuviese preparado. En ese proceso, la muchacha elegía su camarilla de muchachitas que la iban a atender. Es posible que el novio no conociera a las muchachas. El novio no la conocía porque el novio no estaba allí. No es como ahora que eso se comprometen y eso es, se establece un horario. Tú vas el martes, jueves, viernes y los domingos vamos a salir. No, el novio se iba, señores. El novio se iba y era posible que tardara en visitar y que ni visitar a esa muchacha, ya estaba comprometido, era un enlace que tenían, pero cuando él venía ya era casarse. Y la muchacha se mantenía inmaculada con su traje hecho y preparada para la hora que viniera el novio, porque él no avisaba. Como era su prometida, era una muchacha que ya se había dicho que eso estaba cuadrado ahí. Él no estaba constantemente avisando, no. Él venía sin avisar. Y la muchacha se veía atenta, mirando por la persiana para ver cuándo el muchacho venía. Y por eso tenía que tener su vestido ahí, bien guardadito y bien planchadito, para que cuando él se apareciera, yo, bueno, aquí está todo listo. ¿No había WhatsApp? No había WhatsApp. ¿Se entiende? Y entonces el novio venía y ella lo miraba por la persiana. Y esa escena de Cantares, usted la escucha, el novio diciéndole: abre, amada mía, preciosa mía. ¿Por qué? Porque llegaba sin avisar. Y es posible que todas estuviesen ahí, atentas, midiendo la fecha para cuando el novio llegara. Lo tercero es aplicarle la dogmática. Cuando Jesús contó esa historia, lo hizo para enfatizar una idea expresada en el capítulo anterior: de uno serán tomados y otros serán dejados. Acuérdese que la Biblia no existe en capítulo.
Mateo no fue escrito en capítulos. Los capítulos se establecieron apenas en el siglo XVIII, que se dividió en capítulos y versículos, pero la Biblia era un rollo completo, donde el Señor escribió todo eso. El Señor lo dijo así, mire, corridito. Shh. Es ahora para facilitar la lectura que nos lo separaron y nos lo pusieron así, pero no debemos separar la escritura. Él está hablando en el mismo contexto de unos serán tomados y otros dejados. Edelchase y Sproul llegan al mismo punto. La parábola nos indica quiénes no serán tomados. ¿Qué indica la parábola? ¿Quiénes no serán tomados? Y por último, la Biblia. La Biblia, el problema de las vírgenes no fue la falta de aceite, Señor, en sus lámparas. Ellas tenían aceite. Muchas veces usted escucha a la gente, no, porque no tomaron reserva de aceite. El problema no era el aceite. El problema simplemente era el hecho de que al llamar el novio, este dijo que no las conocía. ¿Qué fue lo que el novio le dijo cuando ellas llegaron? Señor, ábrenos. Señor, ábrenos. Ay, María, ¿y eres tú que estás ahí? Sí, ven, entra. No. Él dijo, yo no la conozco. ¿Quiénes son ustedes? Yo no sé quiénes son ustedes. Si él la hubiese conocido, ¿qué hubiese pasado, bueno? Le abre la puerta y entra, aunque le faltara aceite, porque aceite había dentro. El Señor hubiese abierto la puerta y le dice, vengan, entre. Me decía la hermana Alessandra que esto se interpreta porque las insensatas son las rabacucu, la moderna, y las otras son las rabacucu. No, señor, esto no se trata de que tú tienes el cabello largo, yo lo tengo corto, tú usas lente, yo no uso lente. Era que el Señor no las conocía. Cuando ellos llegaron a la puerta, el Señor no conoció quién estaba allí. Y no la dejó entrar porque no eran conocidas de Él. La moraleja se encuentra en Mateo capítulo 7, verso 22. Jesús rechazará a quienes no conozca por más dones que posean. Al cielo van a llegar gente con muchísimos dones y talentos, y el Señor le va a decir, yo no te conozco. O el Señor no le va a decir, a ti se te acabó el aceite, a ti se te acabó la unción, tú dejaste de hablar en lengua, tú dejaste de danzar. No es eso lo que el Señor va a reclamar. El Señor va a reclamar el hecho de que no conoce a esa gente. Porque por más dones que tengan, por más bonito que usted cante, por más bello que usted predique, por más tutumpote que usted sea en la iglesia, si el Señor no lo conoce, usted no va a entrar al reino de los cielos. De modo que nosotros no debemos ocuparnos, por más afán que tengamos, el afán nuestro debe ser en tener una relación íntima con el novio. Esas muchachas debieron decirle, enséñanos el novio, preséntanos con el novio. Al insensato de la iglesia, usted tiene que decirle, ven que te voy a presentar al novio, te voy a presentar a Jesús. No le enseñe a cantar porque él todavía no está preparado. Hasta que usted no tenga una relación íntima con el Señor, usted no puede predicar, usted no puede cantar, usted no puede hacer nada, porque ¿a quién le va a cantar? Usted no sabe que el que adora a los que no conoce está cometiendo idolatría. Si usted se para aquí sin conocimiento de Dios a cantar, usted está adorando un ídolo. Un Dios que solamente está en su mente. ¿Por qué? Porque todavía allí usted es débil con el pecado, usted es débil con la mentira, usted es débil con las cosas que a Dios no le agradan. Y eso enfatiza de que usted no tiene una relación íntima con Dios. Entonces cuando el Señor venga aquí, venga, no le va a decir, no, es que tú no sabes cantar. Es que tú no sabes orar, es que tú no sabes predicar. Spurgeon dice, Dios puede usar a los analfabetos, pero el analfabeto debe prepararse. Si tú no sabes leer, Dios te usa más que a cualquiera que sea un doctor en escritura. Pues el Señor usa a quien Él quiere. Pero si no hay una relación con Dios, ¿de qué te vale? ¿Cuál es la conclusión de esta parábola? La parábola de las 10 vírgenes es un aviso para decirnos que no todos los que asisten a la iglesia se salvarán.
Y eso no es desatando un código, esto es confirmando las escrituras. Esto confirmando las escrituras. La conducta puede ser irreprochable, puede ser conocido por la novia, los creyentes verdaderos, pero al final serás rechazado porque el Salvador no te conoce. En otras palabras, el problema de las vírgenes no fue el aceite, sino la otra cosa. Las vírgenes no tenían salvación, no habían conocido la gracia y no se dejaron conocer por ella. Eso fue lo que pasó. ¿Sabe quiénes eran esas vírgenes insensatas? Estamos en una iglesia metodista. Y yo espero que todos aquí que son de esta iglesia hayan escuchado ese mensaje. El casi cristiano de John Wesley. ¿No lo han escuchado? Los de esta iglesia tienen que sabérselo ese mensaje. John Wesley es el fundador del metodismo. Y su mensaje más famoso es ese. El casi cristiano. Una persona que está en la iglesia, tiene 15, 20, 30 años en la iglesia, pero él está aquí por reputación. Es una persona que no miente, es una persona que no hace nada, porque él tiene una reputación que cuidar. No está aquí por Cristo, él está, incluso no se descarría. ¿Usted sabe por qué? Para que no diga, mira, se descarrió. Porque él tiene una reputación que cuidar. Nosotros los cristianos no somos gente de reputación. Y no me malinterprete con eso. O sea, nosotros no estamos aquí para guardar apariencias, para que la gente crea que nosotros somos la gente más buena del mundo. Porque nosotros sí que somos pecadores. La iglesia está llena de pecadores. Amén. Entonces, eso fue lo que pasó con la muchacha, con las 10 vírgenes. Tenían una apariencia, conocían a los verdaderos creyentes, se relacionaban bien con la novia, pero no tenían una relación con el novio. Si no tienes una relación con el novio no le va a abrir la puerta. Simple. ¿Lo habían escuchado esa interpretación de las 10 vírgenes? No. Ah, pues, mire, qué chulo. Predíquelo. Se lo voy a mandar para que lo predique. Se lo voy a mandar para que lo predique. A suma cuenta, señores, la hermenéutica lo que nos enseña es claramente que la Biblia tiene un solo mensaje y que este mensaje puede ser aplicado de diversas maneras. Eso es lo que ustedes necesitan saber de hermenéutica. Ustedes necesitan conocer el campo de ampliación de la hermenéutica y todo eso. Usted debe entender que el texto de las Escrituras es íntegro. Pablo dice, yo reconozco que el mandamiento es santo, es justo y es bueno. Eso es lo que usted debe reconocer por cuando usted va a predicar. Que ponerle un chin, porque usted cree que es necesario ponerle un chin, es un peligro. Porque con ese chin que usted le está poniendo, le está quitando la esencia al texto. Predíquelo íntegro, no se aburra de decir que Cristo murió por nuestros pecados. Si eso es lo que la Biblia dice, predique eso. Que lo que la Biblia no cambia, no lo cambia nadie. Lo que la Biblia no cambia, no lo cambia nadie. Amén. ¿Qué le pareció entonces hermenéutica? Muy bien. Bueno, pues termino con esta frase del señor R.C. Sproul. Si algo de la Biblia no me gusta, el problema no está en ella, el problema está en mí. Varón, esa palabra está fuerte. Imagínese a Pedro, Jesús ahí haciendo su hermenéutica. Jesús haciendo su hermenéutica ahí, hermano, y viene Pedro y dice, Señor, el mensaje está fuerte, la gente se está yendo. Bájale un poquito, eso está duro. Jesús le dice, bueno, ¿quieres irte tú también? Porque si la palabra ofende, déjela que ofenda. Nosotros teníamos muchísimo tiempo ofendiendo a Dios y el Señor aquí no tiene. Aquí no tiene el Señor y nosotros no cansamos de ofenderlo. Eso fue, señores, hermenéutica aplicada. Eso es sencillo, eso no es una cosa del otro mundo. Ahora vamos a hablar de homilética. La homilética, señores. La homilética. Hay gente que dice, a ti no te falta homilética, a ti lo que te falta es rodillética. Y yo le reconozco mucha verdad a eso, porque muchas veces nosotros tenemos mucha homilética en nuestros mensajes, muchas cosas.
pero nos falta la esencia del orden del Espíritu. Y es que mucha gente cree que la homilética está separada de eso y no es así. Cuando nosotros hablamos de homilética, estamos hablando de una disciplina hermosísima. Porque si la hermenéutica es el arte de cómo interpretar las escrituras, la homilética es el arte de cómo presentarla entonces. Cuando usted tomó el texto y le sacó el jugo a ese texto y ya tiene el mensaje, la homilética le da las herramientas para que usted pueda presentar ese mensaje. De modo que la homilética es una disciplina de la hermenéutica. Yo lo considero así. ¿Cómo vamos a presentar este mensaje? Dice Martín Lutero, cuando Cristo predicó, se dirigió rápidamente a una parábola y habló de ovejas, de pastores, de lobos, de viñas, de higueras, semillas, campos y arados. Los pobres laicos fueron capaces de comprender todas esas cosas. Nosotros como predicadores de la palabra debemos tener pendiente que la gente debe entender lo que yo estoy diciendo. Yo no puedo venir aquí a gente que habla español, hermano, a traerle un mensaje en griego. Eso es como ponerse de espalda y leer la Biblia en latín. Ya se metió el varón para el otro lado. No se puede. El mensaje que yo voy a transmitir debe ser comprensible y entendible. Porque estoy hablando con personas que necesitan ese mensaje. Jesús es mi predicador favorito. Por eso yo no ando en YouTube buscando predicadores, porque Jesús no está en YouTube. Como Él es mi predicador favorito, yo reproduzco la Biblia. Le doy clic a la Biblia. Porque el mejor predicador de la historia es Cristo. Él es el mejor predicador, es más duro. Jesús no tiene comparación, señor. Ustedes no pueden agarrar y ponerlo en una lista comparativa. Jesús no puede ser comparado. En materia de interpretación bíblica, de homilética, de oratoria, cuando Jesús hablaba, no decía dos palabras y ya todo estaba lleno. No, yo me voy más lejos. Si decían que Jesús iba para allá, ya estaba lleno cuando Él llegaba. Porque su reputación lo precedía. Era un verdadero maestro, era un expositor maravilloso. Y nosotros, señores, estamos llamados a ser imitadores de Él. No solo en la conducta, sino también en la forma como Él transmitía el mensaje. Porque a veces nosotros somos muy buenos cristianos, somos gente muy amable, muy agradable. Pero cuando agarramos este micrófono, hermano, hay que venir a la iglesia con chaleco antibala, ¿vale? Porque el predicador vino blindado. El predicador se puso una armadura medieval para que todo lo que él diga nada más le afecte al de allá. Y se olvida de que la palabra es como todo, más cortante que toda espada de dos filos. ¿Qué le decía ahorita? ¿Cuál es la primera persona que debe escuchar el mensaje y aplicarlo? El predicador. Entonces se para en el espejo y le predica a ese pecador que está ahí. Para que se arrepienta. Para que busque a Dios. Amén. La homilética es maravillosa y usted se va a dar cuenta por qué. Cuando nosotros vamos a enfocarnos en lo que es la homilética, lo hacemos con este pequeño bosquejo. Vamos a hablar de los vocablos. Me gustaría haber hablado de las galerías, pero eso se queda para otra parte. Vocablos y pautas de la homilética. Cuando hablamos de vocablo, nos referimos directamente a los términos que pueden llevarnos a nosotros a conocer qué es esta disciplina, qué es la homilética.
Este término, al igual que el término hermenéutica, es un término prestado, porque los primeros en desarrollar una disciplina homilética fueron los griegos también. Y la palabra homilética procede de una evolución de un término que lo que significaba era reunirse juntos. Tú dirás, ¿pero qué locura es esa de que reunirse juntos? Pero la Biblia dice que estaban unánimes juntos. No. Es que hay gente que pueden estar reunidos, pero no pueden estar, es posible que no estén conectados a lo que se está haciendo allí. Por eso dice la palabra que el Espíritu descendió cuando ellos estaban juntos, unidos juntos, estaban en un mismo pensar y en un mismo sentir. Homilética procede precisamente de homilético, reunidos, y de allí se tomó entonces el término para llamar al arte de presentar un discurso, homilética. ¿Qué es la homilética? El arte de presentar un discurso. Pero ¿y la homilética bíblica entonces qué es? Para nosotros definir la homilética bíblica tenemos que recurrir a 4 vocablos importantes. El primer vocablo se encuentra en Hechos capítulo 28, verso 31. Ese primer vocablo se llama querigma. El querigma hace referencia a cuando el predicador presenta el plan de salvación. Cuando usted ve que Wilfredo viene aquí a la iglesia, que va a predicar y va a hablar de la salvación, presenta el plan de salvación, lo que el varón está dando, ¿qué? Un querigma. Porque él está hablando del plan de salvación, está presentando la doctrina de la salvación. Eso es un querigma. El segundo vocablo se encuentra en Hechos 18:11. Cuando el predicador pasa de la proclamación a la enseñanza, se habla entonces de didaje. Cuando el varón viene y dice, hermano, hoy vamos a analizar la doctrina del pecado, vamos a dar una enseñanza, eso es una didaje, que tiene un conjunto de pasos que están dirigidos a dejar un mensaje sembrado en la audiencia y donde la audiencia puede poner de manifiesto su opinión. Eso es una didaje. Amén. Pero cuando el querigma y la didaje se reúnen, o sea, cuando el predicador exhorta a sus oyentes para que obedezcan lo anunciado en el querigma y en la didaje, o sea, cuando el predicador viene en un tono de exhortación, de llamado a la congregación para que obedezca al Señor, para que ame al Señor, para que aprenda del Señor, eso es una paraclesis. La paraclesis se contiene en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13. Cuando el pastor viene aquí y dice, hermano, usted tiene que obedecer al Señor, usted tiene que vivir conforme a lo que el Señor establece para los creyentes, usted tiene que acuñar la palabra y hacer la suya la palabra. Él no está dando ni un querigma ni una didaje. Él no está ni proclamando la salvación ni está dando una enseñanza. Él está dando una paraclesis, una exhortación a los creyentes a que obedezcan la palabra. Eso se llama paraclesis. Y el último, ustedes lo han escuchado, la homilía. La homilía es lo que hace el pastor los domingos. El pastor tiene que tomar todo el contenido de la querigma, de la didaje y de la paraclesis y agruparlo en un conjunto de enseñanza para la iglesia del domingo. Un mensaje que reúna las 3 características para dárselo a la iglesia. Y ustedes saben lo que eso hace, que el pastor pueda suplir toda la necesidad de la iglesia, a pesar de que la iglesia está llena de personas con diferentes necesidades. Para eso es la homilía. Para eso es la homilía. De modo entonces
que la homilética cristiana es la disciplina que provee las herramientas para elaborar un correcto sermón. Usted no puede salir a la calle a dar una didaje. Usted no puede salir a la calle a hablar de paraclesis. ¿Qué es lo que se da en la calle, hermano? Un llamado a salvación. Eso es un querigma. ¿Qué se predica en la calle? El querigma. ¿Qué se predica en la iglesia? La didaje, la paraclesis. ¿Usted quiere enseñarle didaje y paraclesis? Tráigalo aquí. Pero no vaya allí a enseñarle qué debe comer, qué debe vestir, cómo debe andar, qué debe hacer, porque él no te va a escuchar, él no sabe nada de eso. Usted tiene que darle un querigma, presentarle el plan de salvación. En el plan de salvación está contenido el problema y la solución. Pero es eso. Yo le decía al hermano Wilfredo que el mensaje más sencillo es el del evangelista. Ese es el mensaje más sencillo, porque el evangelista está limitado al mensaje de Cristo, al llamado a la salvación. ¿Qué debe predicar el evangelista? Nosotros como predicadores, como evangelistas, no deberíamos salir de los evangelios. Deberíamos quedarnos en los evangelios nada más, hablándole a la gente el mensaje, el llamado de Cristo, lo que Cristo predicó. Nosotros mismos reproducirlo allá afuera y tirarlo. Aquí entonces, cuando lleguen aquí, agarramos a Pablo, agarramos a Pedro, agarramos a Juan y se lo explicamos. Cuando estén ya más maduritos, más fuertecitos, lo metemos para Levítico, para Nehemías, para Esdras, para allá, hermano. Y lo hacemos que beban un par de tragos de agua en las profundidades. Pero no le lleve eso allá directo y aplique el contexto, porque muchas veces no tenemos el éxito que esperamos por eso, porque no sabemos utilizar las disciplinas que el Señor nos ha provisto. Eso está en la Biblia. No crea que nosotros estamos diciendo aquí que nosotros somos muy homiléticos. Eso está en la Biblia. Entonces, ¿qué es la homilética, hermana Alessandra? Dalo ahí. El arte de predicar. La homilética es la disciplina que provee las herramientas para elaborar un correcto sermón. Déjeme avanzar que me quedan 15. ¿Usaba Jesús el arte de la homilética? Ahora no me hable de homilética, háblame de fuego, háblame de chispa. Jesús la usaba. Jesús la usaba. Una de las objeciones mayores que asumen muchos creyentes hoy en día, es asumir que Jesús no usaba esto. Jesús nunca se valió de este arte, puesto que su oratoria fluía en una espontaneidad natural. Oiga, el conocedor de todas las cosas no usaba homilética. El que conoce toda la ley, todos los rollos, el que conoce toda la historia de la humanidad y de la eternidad, dije que no usaba homilética. ¿Tú sabes por qué Jesús no tenía que estudiar? Él conocía toda la historia. Jesús le dio una cátedra de historia a los estudiosos más grandes del Nuevo Testamento, a los escribas y los fariseos. De la ley, lo más duro interpretando la ley, ¿quiénes eran? Los escribas, los fariseos, hermanos, descendientes directos de Esdras y de Nehemías, gente dura. Y Jesús le dice, ¿cómo ustedes leen? ¿Cómo leen ustedes? Eso fue una tabana, hermano, que Jesús le dijo. Preguntarle a esa gente que cómo leían la ley. Cuando esa gente se sabe todo lo de la ley. Jesús, cuando analizamos los documentos en los cuales han sido registrados los sermones del Maestro, vemos con sorpresa pistas escondidas en las cuales descubrimos que Cristo conocía ese arte y lo usó repetidamente. Y basta leer su Sermón del Monte. ¿Usted ha leído el Sermón del Monte? 5 al 7 de Mateo. Señores, eso es una joya hermenéutica y homilética.
Eso es un mensaje extraordinario. ¿Cuánto duraría Jesús hablando ahí, hermano? Y ahí nadie se cansó. Él se sentó en una piedra, hermano, ya usted sabe. De esos mensajes que duran 3 horas y usted ni cuenta se da. Jesús era maravilloso. El discurso misional de Jesús en Mateo 10, su exposición escatológica en Mateo 24 y las parábolas infinitas que Jesús contó. Ay, el Señor era maravilloso, hermano, en la presentación. De modo que la homilética no se limita a los griegos o a los predicadores modernos, sino que nuestro Señor utilizó vastamente esta disciplina. Ahora, amados, cuando nosotros vamos a hablar ya de la preparación del mensaje, el modelo que a mí me gusta es el modelo puritano. El modelo que muchas veces usamos es media hora de oración, un texto donde se abra la Biblia y donde se abra ahí voy. Con 1 semana, 2 semanas y hasta un mes de anticipación de que vas a predicar. Abre la Biblia y ahí apareció Mateo capítulo 8 verso 15. Aquí es que voy, hermano. El título del mensaje es: el que no se arrepienta se fue a pique. Agarramos, leemos el texto y jamás volvemos al texto. Explicamos una historia de Albert Marte y la agarramos y la decimos aquí, hermano, hasta con ojos llorosos, y le damos eso a la iglesia. Discúlpeme si estoy siendo directo, pero es que yo he vivido esto ya muchas veces. Ver gente leer la Biblia, escudarse detrás del texto y no volver nunca a las Sagradas Escrituras. Y todo eso solamente por la negligencia de no preparar un correcto mensaje. Porque no conocemos cómo prepararlo. Y eso es sencillo. ¿Cuáles son las pautas que hay que seguir para nosotros preparar un correcto mensaje? ¿Cómo elaboraban los puritanos estos mensajes? Son 3 pautas que vamos a seguir. Primero, la preparación, la característica y la elaboración. Pero yo le voy a hacer una pregunta. ¿Eso se refiere al mensaje o al que va a presentar el mensaje? Al que va a presentar el mensaje. En la predicación, el mensaje no es, a la hora de usted prepararlo, no es tan esencial si usted primero no se observa a usted mismo. A la hora de nosotros desarrollar una preparación del mensaje, lo primero que debemos hacer es observarnos a nosotros y ver qué necesitamos. Cuando nos vamos a la preparación, lo primero es que para la preparación del mensaje nosotros necesitamos 2 cosas. Orar y tener un carácter cristiano. Primero es orar. El hombre de Dios, la mujer de Dios, debe acompañar el estudio con la oración. A través de la misma puede recibir la iluminación necesaria para ministrar a las necesidades del pueblo. ¿Qué es lo primero que necesitamos? Oración. ¿Usted cree que orando 5 minutos en la mañana y 5 en la noche, usted va usted está pasando hambre? Y después se pregunta por qué tiembla aquí cuando le dan el mensaje de la palabra, por qué las rodillas le chocan, por qué está como anémico y no bien mencionan fulano predica el lunes cuando ya está temblando porque no sabe de qué va a hablar, orando 10 minutos al día. Dichoso usted si está vivo. Los mensajes, señores, no se preparan de pie, se preparan de rodillas. El hombre, la mujer que predica debe orar. Debe leer mucho la Biblia y a la par debe orar. Porque la palabra de Dios dice que es el Espíritu Santo el que trae a nosotros la iluminación.
Usted lo que esté buscando es revelación. Ya no hay revelación. Lo que hay es iluminación. La gente vive por revelación. No vive por revelación. Yo no estoy diciendo que a usted el Señor no pueda darle un sueño, el Señor la puede dar, pero va conforme a la palabra. ¿Y eso cómo se llama? Iluminación. Porque el Espíritu no te está revelando nada nuevo, Él te está dando a entender algo que ya está aquí. Entonces no es una revelación, es una iluminación. Varón, y cuando Él me dice algo del hermano, eso es don de ciencia, y eso también está en la Biblia. Porque ese es el problema de nosotros hoy, que tenemos en la mente eso. Señor, revélame la falta de fulano. Señor, revélame dónde que está la unción. Ay, ¿a dónde que está la unción? Nombre de Jesús. Ahí, vea. Es ahí que está la unción. En la rodilla, en una relación íntima con Dios, que cuando tú oras, el mensaje viene así, ve. Y tú lees el texto y el Espíritu te dice, mira, este texto significa esto. Y tú vas plasmando ahí. Te necesito orar. ¿Cuál es el problema del que ora? La segunda parte, el carácter. Usted debe tener un carácter cristiano. Un carácter cristiano. El predicador espiritual debe tener una conducta cristiana. Le huye a las pasiones desordenadas y sigue la justicia, la santidad y la piedad. En su fuero interno brillan la fe, la esperanza y el amor. Usted no puede predicar y cuando la gente lo ve, la gente no ve un predicador. Si usted es predicador, la gente tiene que ver un predicador. En su fuero interno la gente tiene que ver un predicador, una gente de Dios. Cuando la gente le hablan de carácter y ven a esa gente con la cara dura así y enojado todo el tiempo, ese tiene un carácter fuerte. No, ese es un carácter débil. Un hermano que lo critican y agarra el dedo acusador, y comienza a mandar para el infierno a todo el que lo critica. Comienza a mandar para el infierno a todo el que lo vitupera. Dice que tiene un carácter fuerte porque tiene unción. No. Un carácter fuerte tiene que ver con dominio propio.